Presidente, lo que comenzó como una discusión en la comisión sobre los delitos contra el honor sexual ya terminó ampliándose a este catálogo de delitos y la lógica ya se está imponiendo. ¿Por qué este delito sí y este delito no? Entonces ya empiezan a pedir el catálogo de todo el Código Penal, ya están pidiendo lavado de activos. Muy bien. También debería entrar genocidio, ¿no? Tortura, ¿no? Manipulación genética, como se ha estado denunciando. ¿Por qué no podría entrar también en robo agravado, en banda, extorsión, secuestro? Delitos bien graves, ¿no? Feminicidio. O sea, en realidad, si vamos a empezar, presidente, allá a poner todo el Código Penal, de una vez digamos, no podrá ingresar a la administración pública ninguna persona que haya tenido ninguna condena por ningún delito. Punto. Es decir, no aceptemos en la administración pública personas que hayan cometido delitos y para quienes además vamos a tener que exigir que no exista la rehabilitación. O por lo menos que sí exista la rehabilitación, pero que no se borre el registro de condenas, para saber, pues. Para saber. Y eso, presidente, sería lo radical, ¿no es cierto? No puede entrar una persona que ha hecho apología del terrorismo, perfecto, pero sí puede entrar un asaltante. Entonces ya estamos en una posición sumamente complicada, presidente. Yo sinceramente creo que hay que volver al punto original. Y creo que para eso debiéramos mantener el cuarto intermedio para concentrarnos en lo que era el tema relativo a los violadores y a los que habían cometido delitos contra el honor sexual para que no entraran al sector educación. O, en su defecto, ampliamos para todo. Ampliamos para todo. Todos los delitos. Y entonces la administración pública ahí se purifica. Y el que quiera en la administración privada contratar a una persona, perfecto. Pero ahí sí tendríamos que ser muy claros y enfáticos que el Registro Nacional de Condenas ya no podrá borrarse. El que sufrió una condena y se rehabilitó, quedará en el registro que se rehabilitó, pues. Eso prohíbe el Código Penal actualmente, porque lo que el Código Penal dice es que hay que borrar. Entonces, una persona que puede haber cometido un delito grave y cumplió su pena y fue rehabilitado, le sale no registra antecedentes, lo cual en el fondo es una mentira, porque sí tiene antecedentes, el pasado no lo borra nadie. Simplemente al borrársele no se puede poner ni siquiera ha sido rehabilitado, no se puede, porque eso indicaría que cada pena vendría a ser, como dicen algunos teóricos del derecho, una cadena perpetua. Pero la verdad sea dicha, el derecho de la sociedad a saber con qué persona está actuando y el del Estado a saber a qué persona está contratando puede ser un derecho superior al del individuo que cometió un delito. De manera que, presidente, yo propongo que el presidente de la comisión acepte estos criterios, mantenga el cuarto intermedio y podemos ir avanzando hacia una ampliación general y total o hacia el punto original, presidente, para evitar esta discusión de qué delitos entran y qué delitos no. Gracias, con el punto original era terrorismo. Gracias, presidente. Acá hay una mala interpretación de lo que estamos discutiendo. El origen de este texto sustitutorio que estamos debatiendo es el proyecto de ley 1810-2017 de mi autoría, que es el proyecto de ley que propone como requisito para laborar en el sector público no tener condena por delito de terrorismo o por delito de apología al terrorismo. ¿Qué ocurre? En el debate, obviamente yo entiendo que no quieren un proyecto de ley o una ley que tenga la contundencia de estar tan solo con el delito de terrorismo y apología al terrorismo. Yo entiendo que hay intereses acá de algunas bancadas de querer diluir, difuminar este proyecto de ley contundente contra los terroristas poniendo otros delitos, porque ya hacen una ley ómnibus. Exactamente igual actuaron en mi primer proyecto de ley cuando presenté que ningún sentenciado
por terrorismo y apología al terrorismo pueda postular a cargo de elección popular. También hicieron una ley ómnibus. ¿Qué lograron? Lograron exactamente diluir el mensaje clarísimo que queda esta bancada de que al terrorismo no tenemos que darle ni un espacio ni un milímetro. Entonces, presidente, lamento mucho que la sesión pasada no estuvimos en la subcomisión de acusaciones y en base a mi proyecto de ley, que es claro, hayan incluido 8 ítems más. Como dice el colega Mauricio Mulder, acá ya colocaron trata de personas, proxenetismo, violación de la libertad sexual, tráfico y de drogas, lavado de activos, es decir, todo el Código Penal. Si quieren hacer sus leyes, háganla, colegas. Presenten sus proyectos de ley y finalmente lo debatamos acá. Pero no es correcto que acá se quiera... Me pido interrupción al congresista Yelio Violeta, presidente. Interrupción, congresista Violeta. Presidente, tengo que reconocer que en este tema coincido con el congresista Becerril. Y lo digo desde un punto de vista teórico por lo siguiente, presidente. Yo sí creo que la fórmula original planteada en el proyecto de ley en este punto es efectivamente correcta, por lo menos coincido en ese sentido. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario prohibir la participación de personas que han sido procesadas, condenadas por terrorismo, apología del terrorismo, y su participación en el sector público en cualquier puesto de empleo? Por una sencilla razón. Porque el delito de terrorismo supone un alto contenido ideológico que, entre otras cosas, es la conquista del poder a través de los espacios de la democracia misma. Es famoso, conocido, de que desde la lógica marxista-comunista es utilizar los espacios que te da la democracia para destruir la democracia por dentro. Por lo tanto, efectivamente, lo que no debería hacerse en este caso específicamente es abrir todo el catálogo del Código Penal para establecer una prohibición que puede, sí, en ese supuesto, vulnerar otros derechos como el de la reinserción. ¿Por qué en este caso habría que hacer una excepción y establecer la prohibición? Porque le cierras el paso a las posibilidades de que aquellas personas que quieren tomar el Estado lo hagan infiltrándose a través de las universidades, a través de los sindicatos, a través de los espacios de organizaciones civiles, pero también a través de los espacios públicos. Los maestros, por ejemplo, el Congreso, por ejemplo, los sindicatos públicos, por ejemplo. En consecuencia, creo, colegas, que en este punto efectivamente el proyecto, como estaba planteado originalmente, es la fórmula que deberíamos respetar. Gracias. Gracias, presidente. Yo creo que acá lo que se está buscando finalmente es que una vez que se apruebe, poniendo todo el catálogo de delitos, que esta ley pueda ser observada. Presidente, colegas, acá hay un hecho clarísimo que ha pasado hace pocos días, donde hemos podido constatar que una congresista del Frente Amplio lamentablemente ha contratado a una sentenciada por terrorismo número 3 del MRTA. Eso obviamente tendrá que marcar sus responsabilidades a nivel de la congresista, me imagino a nivel también del vocero que salió a avalar y parte de su bancada, pero eso es un tema que se verá finalmente en su momento. Pero lo que yo acá, presidente, creo que tiene que discutirse el proyecto de ley original. Acá es prohibir o poner como requisito, mejor dicho, que los sentenciados por terrorismo y apología al terrorismo no puedan trabajar en el sistema público. ¿Cómo vamos a permitir, presidente, colegas, que personas que han tratado de dinamitar con ANFO y dinamita al país ahora tengan una oportunidad de ingresar al Estado? Esa es la democracia boba, la democracia que creemos. ¿Alguno de ellos se ha arrepentido? Presidente, acá simplemente están haciendo otra forma de terrorismo, inmiscuyéndose en las entidades públicas.
inmiscuyéndose en las diferentes organizaciones y desde ahí están trabajando. Basta ver nomás en algunos ministerios cómo desde ahí socavan la democracia. Basta ya de darles ventaja a los terroristas. Basta ya de esa democracia boba. Yo creo que hoy día, presidente, podemos darle un mensaje al país. ¿Estamos haciéndole el juego a los terroristas o estamos en contra del terror? Presidente, yo pido en realidad que se vuelva al proyecto original y que hoy día se vote, presidente, para acabar con este tema. Gracias. Gracias, señor presidente. Yo creo que aquí hay un tema que quiere aparecer como turbio, pero que en realidad está muy claro y hace mucho tiempo. El Frente Amplio ha hecho un deslinde absoluto con los temas de terrorismo. Pero una cosa es hacer un deslinde con el terrorismo y otra cosa es dejar de decir que el terrorismo tiene causas para su origen y para su desarrollo. Y una de ellas es el oscurantismo, y una de ellas es un país que no satisface a la gran mayoría de la población, y una de ellas es la corrupción, una de ellas es la pobreza. El que no interprete que esas son razones que generan que sectores de la población se desesperen y hagan un análisis mesiánico y equivocado de esta realidad e inicien el camino del terrorismo, es no comprender de qué manera podemos terminar con este problema serio que tenemos en nuestro país, y no somos el único en América Latina. Y creer que el terrorismo se va a terminar porque pensemos de que, bueno, en lugar de cumplir 20 años, ¿no?, pongámoslos en un cepo y démosle pues cadena perpetua y tratémoslos como unos parias, que así se va a terminar el terrorismo. No compartimos esa visión. Y no quieran, porque no compartimos esa visión, querer decirnos que queremos a los terroristas, ¿no?, que nos interesa que el terrorismo se desarrolle en el país, porque eso es una falacia. Y entonces, seamos claros en el debate. Y si el debate es si nos gusta el sistema como está, nosotros le decimos que no nos gusta el sistema como está. Y si nos quieren hacer decir que nos gusta este tipo de democracia, nosotros decimos que esta es una democracia formal, que no es la democracia... Culmine, por favor, congresista. Y que aspiramos a una democracia donde no existe este tipo de congreso con un 6-7% de aprobación, porque está lleno de gente muy cuestionada, porque se tapan un montón de irregularidades, porque acá miramos de una sola manera el mundo y no miramos de una forma global e interpretamos que realmente estamos muy alejados de las necesidades sociales. Y entonces sí, nosotros nos ratificamos en la necesidad de cambiar esta sociedad. Nos ratificamos en la necesidad. Congresista. Mira, casi toda su bancada ha pedido la palabra, congresista, para ir avanzando porque es tarde. Sí, por eso le digo, para que culmine. Culmine, por favor. Y que aspiramos, por supuesto, a un cambio de constitución y que pensamos que es una absoluta torpeza pretender terminar con el terrorismo solamente con el odio, solamente arrinconando a mucha gente. Una cosa es tener los cuidados respectivos y otra cosa es creer que de esa manera se va a terminar con el terrorismo en el país. Gracias, señor presidente. Gracias. Presidente, yo quería intervenir sobre el dictamen, pero la reciente intervención del congresista Ceballos ya no es sobre el dictamen. Aquí el congresista Ceballos nos ha dicho que el terrorismo se justifica. O sea, la pobreza, el abandono, la injusticia social justifica el terrorismo. Con razón está pidiendo que al señor Osman Morote sí se le contrate en el Estado. Con razón se está justificando de que haya congresistas que tengan emerretistas como asesores. Presidente, aquí lo que se ha dicho es sumamente grave. Se está justificando el terrorismo, se está justificando a Sendero, claro, como tontos útiles, porque obviamente Sendero cuando llega al poder a los primeros que fusila son seguramente a ellos, a los tontos útiles, porque no pueden tener enemigos en la izquierda. Grave error del congresista Ceballos en hacer esa intervención. Qué grave error, presidente, en hacer esa apología. Y me piden interrupción y se las voy a conceder.
Me pide interrupción el que quiere que el señor Osman Morote sea funcionario público y se la concedo. Y también me pide interrupción el congresista que quiere que Abimael Guzmán sea amnistiado, el congresista Tucto, y también se la concedo, presidente. Muy amable, congresista Mulder. En primer lugar, no tenemos pues que cambiar las palabras, ¿no? Este jueguito de palabras, porque tengo yo mucha experiencia, no realmente se ajusta a la verdad. Lo que yo he señalado es que el terrorismo tiene causas estructurales también, de que el terrorismo empuja a gente a decisiones desquiciadas y equivocadas, lo cual es muy diferente, congresista Mulder, a lo que usted quiere decir. Y tampoco he señalado que hay que darle trabajo a Morote, primero porque Morote tiene prisión domiciliaria y no puede trabajar. Lo que he dicho es que constitucionalmente las personas que salen de prisión por el delito que sea, tienen derecho a resocializarse. Habrá que tener los cuidados respectivos, es otra cosa, pero no cambiemos una palabra por otra de manera intencional para querer justificar un pensamiento que no tiene nada que ver con lo que yo he señalado. Gracias, señor presidente. Gracias. Una cosa es deslindar con el terrorismo y otra cosa es usar esa palabra terrorismo para vender humo, para asusar, para asustar, para poner psicosis en la mente de los peruanos con el cuento del terroqueo. ¿Y sabe qué? El MRTA, acaba de hablar el congresista Mulder sobre el MRTA. ¿Quiénes son el MRTA? El Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. ¿No vienen del MIR? ¿Y no viene del APRA? Luis de la Puente Uceda no era aprista. Y después Poley Campos no es aprista. Y el APRA en su gobierno han facultado para hacer un túnel y para que se fueguen los MRTistas. No tengamos doble discurso, pues. Y si quieren un debate ideológico, vamos al debate ideológico, político. Ya que los fujimoristas no tienen ideología, el APRA sí la tiene, podemos debatir en los frentes que ellos desean. Presidente, efectivamente hubieron exapristas que se radicalizaron y se convirtieron en terroristas. Eso no es responsabilidad nuestra. Pero sí estoy seguro que en el caso del congresista Tucto y su fidelísima apreciación de Abimael Guzmán, es en realidad entonces un mecanismo de entrismo en esto que seguramente considera el parlamento burgués, y a lo mejor no se está dedicando a ser verdaderamente un parlamentario, sino a tratar de ver cómo funciona este parlamento para en el futuro, con los del MRTA, tomarlo y tenernos a nosotros de rehenes. Es decir, presidente, aquí ya el camino está abierto para todo, porque como la rebelión se justifica, porque hay pobreza, o sea, el señor Osman Morote, hijo de un gran burgués, rector de una universidad que tiene una tremenda propiedad en Chaclacayo, era pobre, ¿no? El señor Abimael Guzmán, que provenía de una familia adinerada en Arequipa, era pobre. No, los pobres no se levantaron, los pobres no hicieron terrorismo, los pobres no mataban a los pobres, eran ellos los que mataban a los pobres, eran ellos los que descuartizaban a los campesinos, eran ellos. Esa izquierda falsa, farisea, esa izquierda tonta útil, esa izquierda que se presta al juego de los radicalismos, esa izquierda que es barrida por quienes justamente levantan el puño con el arma para asesinar al que discrepa con ellos, esa izquierda que está aquí presente, porque ya se desnudaron, no se le puede permitir un ápice, presidente. Y si esta ley sale, y en ese sentido felicito al congresista Becerril, ellos van a tener que ser los primeros que salgan del Congreso justamente por apología del terrorismo. Y por esa razón es que se oponen. Aquí, presidente, lo que ha ocurrido es que hemos desnudado el pensamiento real de algunos parlamentarios que defienden al terrorismo, que defienden a Sendero y al MRTA y que por lo tanto en el futuro serán pasibles también de sanciones, presidente. Normal, yo me voy del Congreso, nos podemos ir. Normal, desafórenme. Pero antes que me vaya, primero que se vayan los narcotraficantes, los lavadores de dinero, los falsificadores de certificados de estudios y los corruptos. Gracias, presidente. Vamos a tener que, y dirigiendo a través suyo, presidente, al congresista Becerril, decirle que tiene que elevar su nivel de debate. Porque aquellos, y le digo a través suyo, presidente, porque aquellos que abrazaron la bandera maoísta, señor Becerril, la bandera maoísta que justificaba la división de clases, aún en el campo y en la zona rural, fueron los responsables que mataron a ellos, señor.
Y así como los cristianos actualmente no son responsables de la Santa Inquisición, esta izquierda no es responsable de lo que haya pasado ahí, señor. No es responsable, señor. Y cualquier balbuceo torpe de medianoche, intelectualoide, casi de retraso, no tiene significancia en un debate ideológico al cual yo invito, presidente. Pero quiero decir además, presidente, que definitivamente los años 80 y 90 se han violentado al país y no se puede negar. Ha habido violencia de Sendero Luminoso y MRTA, por supuesto, y el Estado ha invertido para que esto se sepa, y ahí está la Comisión de la Verdad escrito. Porque no pueden, señor, negar también que ha habido terrorismo de Estado. Y yo lo digo acá, porque quiero decir a través suyo, presidente, con el máximo de los respetos, al general Donaire, la vergüenza que uno puede sentir cuando uno es ayacuchano, porque él sabe que han violentado a nuestro pueblo y han disparado a mansalva. Y le digo al gobierno y a los de la derecha actualmente, quienes gestaron esa violencia ideológica, porque la gestaron, señor, son responsables históricos. Porque el ejército sí masacró, señor. Cuartel Los Cabitos, Pentagonito, quemaron vivos. Acá no nos vengan a engañar, señor. Hicieron actos de terror. Y este acto de terror fue producto de un proceso histórico que se dio. No pueden ocultar sus muertos en un closet, señor presidente. Estos procesos históricos responden a contradicciones reales en un tiempo determinado. Pero cuando tienen que revivir los muertos, entonces comienzan a terruquear a todo el mundo. Esa es la falacia que escribe, y lo digo a través suyo al señor Becerril, porque tenemos que debatir ideológicamente. La burguesía al cual usted representa y se vendió, la oligarquía al cual representa y usted se vendió, en el caso de las azucareras en Tumán, no tiene derecho ninguna, señor, porque usted pisotea al pueblo. Me pide una interrupción el congresista, si usted lo permite, presidente. Sí, ya. Está claro que se quiere llevar el debate hacia el Frente Amplio, tiene vinculación, simpatía, hacia apología del terrorismo, cuando eso está totalmente zanjado. El problema acá de fondo, señor presidente, el problema de fondo, y lo tiene que saber el país, es qué tipo de sociedad vamos a construir. Y esto no tiene nada que ver con el terrorismo. Y entonces cuando hablamos de eso, tenemos de hablar de qué sociedad le está proponiendo la mayoría en el Congreso y el gobierno a nuestro pueblo. Y la sociedad que se le está proponiendo es una sociedad absolutamente corrupta y entregada a los grupos de poder. Y eso es lo que quieren ocultar. Eso es lo que no quieren mostrar. Entonces, como no quieren hablar de la necesidad de los cambios que necesitamos para construir una sociedad de cara a la gente, quieren asustar con esto de que los que quieren luchar contra la corrupción y cambiar las cosas para evitar que los grupos de poder se sigan apoderando del esfuerzo de nuestra gente, salen con el miedo y el fantasma del terrorismo. Y eso nosotros no se lo vamos a permitir, porque... Presidente, cuando se quiere negar la existencia del terrorismo, es una barbaridad más grande que el tamaño del congresista Mulder. ¿Por qué? Porque aún cuando comenzó el proceso de terrorismo en el Perú y se decían que solamente eran abigeos en el gobierno de Belaúnde Terry, y se masacró en el gobierno de García Pérez, porque se decía en el gobierno de García Pérez que se podía disparar a 1000 personas si había un terruco, estaba justificado. Por eso, señor. Adicional. Lo voy con todo gusto, presidente, con todo gusto. Congresista Mulder, yo retiro la palabra. Ustedes, en el año 1969, también asumieron roles de armas, señor. Y no defiendo yo a los terroristas, señor, porque hemos sido violentados, señor. Hemos sido violentados, señor. Y estos procesos históricos, señor, y hacer cátedra política. Porque la política es la forma de resolver los problemas antes de la violencia. Y si no hay política, se termina en la violencia cuando hay actitudes como esta.
Y claro que ha habido situaciones difíciles en el Perú. Quiero decir además que ha habido además... Congresista, le he extendido 3 hasta 4 veces. Culmine, por favor. Culmine. Presidente, el líder principal del APRA, que decía que Edith Lagos era importante, que era interesante, que era real, que era... ¿Cuántas loas se le echó a Edith Lagos? ¿Cuántas veces ustedes lo han hecho, señor? Yo quiero terminar diciendo, presidente, que ellos son los que han engendrado el terrorismo y esta derecha es responsable de ese engendro en el rol histórico que les compete y asuman ese rol, señor. Muchas gracias. Gracias. Congresista Aramayo.